Muy buenos días, les doy a todos los participantes. Bienvenidos al 16º Congreso Internacional de Lexicología y Lexicografía Esteban Pichardo y Tapia, la Fundación de la Tradición Lexicográfica Hispanoamericana. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua y de la Academia Cubana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida. A continuación, el doctor Rogelio Rodríguez Coronel, director de la Academia Cubana de la Lengua, tendrá a su cargo la inauguración del Congreso. Bienvenidos a nuestro Congreso. La Academia Cubana de la Lengua se siente muy feliz, muy contenta de acompañar a su hermana, la Academia Peruana de la Lengua, en la celebración de este 16º Congreso de Lexicografía y Lexicología que hemos llamado Esteban Pichardo Tapia. Me he permitido escribir una cuartilla muy breve para exaltar la figura de Esteban Pichardo. Creo que vale la pena. Reza el proverbio popular que nadie es profeta en su tierra. Y puede que en cierto sentido, Esteban Pichardo Tapia, que nació en Santiago de los Caballeros, Santo Domingo, el 26 de diciembre de 1799, y falleció en La Habana, Cuba, el 26 de agosto de 1879, no haya sido la excepción. Quizás por cierta cábala, esto de los 26, nació un día 26, falleció un día 26 y hoy comenzamos nuestro congreso un día 26. Estamos reunidos aquí para revitalizar su memoria, para enaltecer su legado. Pichardo, como todos los grandes, despertó muchas pasiones y él también las tuvo. Quizás por eso, a pesar de haber sido el geógrafo más grande de su época en la mayor de las Antillas, de haber llevado adelante proyectos sin precedente, como los mapas generales de la isla, de su región occidental y de la provincia de Matanzas, de haber escrito obras didácticas de geografía y de ser un pionero en la recopilación de datos topográficos y descriptivos en el terreno, de haber sido miembro de la Real Academia de Ciencias de La Habana, fue elegido un 24 de marzo, un año antes de su fallecimiento. Cuentan sus biógrafos que cesanteado en 1865, afortunadamente es una palabra ya obsoleta en el habla de los cubanos, nuestros jóvenes seguramente no saben qué significa cesantear. Digo que cuentan sus biógrafos que cesanteado en 1865 murió ciego y pobre. En la enciclopedia que recoge los principales logros de la cultura cubana, llamada EcuRed, el diccionario sin precedentes de Esteban Pichardo ocupa apenas una línea en el acápite de sus obras menores, junto a un tomo de poesías o una novela costumbrista. Sin embargo, y desde su propio momento germinal, el diccionario provincial de Pichardo tuvo buena fortuna entre quienes se dedicaban al registro de las palabras del español. Se impuso por su propio peso e inscribió para siempre el nombre de su autor en la historia de la lexicografía en lengua española. Este diccionario provincial, casi razonado de voces cubanas, tuvo 4 ediciones entre 1836 y 1875. Generaciones enteras de estudiosos hispanohablantes lo han conocido desde entonces y se han beneficiado de su trabajo y su ciencia. Lo han complementado, completado y llevado a otra dimensión con nuevos métodos, técnicas y medios. La ponencia de este evento, estoy seguro, la concurrencia alegre de ustedes a ella, a pesar de las limitaciones de la pandemia que afortunadamente ya vamos dominando, demuestran la vigencia de ese legado de Esteban Pichardo. Y que en la lingüística, Pichardo sigue siendo un profeta de su tierra y más allá. Bienvenidos a esta fiesta de la palabra.
Agradecemos la intervención del doctor Rogelio Rodríguez Coronel. A continuación, invitamos a la doctora Marlene Domínguez Hernández a brindar la conferencia de inauguración. Pichardo visto desde 2021, refundación de la lexicografía regional hispanoamericana. Marlene Domínguez Hernández es catedrática de Historia de la Lengua Española de la Facultad de Artes y Letras en la Universidad de La Habana y miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua. Sus investigaciones se enfocan en la lingüística histórica, la sociolingüística y la lexicografía. Dirigió la investigación Léxico Culto de La Habana en el marco del proyecto coordinado Juan Lope Blanch. Además, ha participado en otros proyectos como la lengua en los medios y disponibilidad léxica. Ha atendido por la Academia Cubana de los trabajos de actualización de la ortografía, el Diccionario de la Lengua Española y el Nuevo Diccionario Histórico. Entre sus publicaciones destacan Lengua y Crítica de José Martí en 1991, La Lengua en Cuba, Estudios en 2007, Léxico del Habla Culta de La Habana en 2010, La Voz de los Otros también en 2010, Hacia una Historia de la Lengua Española en 2017. Se recogen artículos suyos en obras como Estudios Lingüísticos Cubanos en el 2001, Transgresiones Cubanas, Cultura, Literatura y Lengua dentro y fuera de la isla en 2006, José Martí, Valoración Múltiple en 2008. Y en revistas cubanas y de otros países ha dictado cursos y conferencias en universidades de España, México, Panamá y Estados Unidos. A continuación, la ponente. Buenos días, me felicito mucho de poder estar en este encuentro y quiero agradecer la posibilidad de hacerlo a la Academia Peruana de la Lengua, la gentileza de invitarme del profesor Marco Marto y también agradecer a mi propia academia, la Academia Cubana de la Lengua. Me voy a permitir entonces, al tener esta oportunidad, invitarlos a conversar sobre la obra de Pichardo, como lo que es, una leyenda de la lexicografía del español, pero también querría proponerlo como una aventura posible en este año 2021. Si hacemos una búsqueda rápida en internet, como les gusta a los jóvenes, que tienen la red como fuente esencial e incluso lamentablemente a veces única de conocimiento, encontramos numerosas páginas que aluden a Pichardo y su diccionario, y no solo de Cuba o Hispanoamérica, sino del ámbito lingüístico universal. Ese solo dato ya nos permite tener una base para asegurar, a 185 años de su obra, la importancia de un legado que lo sacó de su geografía vital para lanzarlo al mundo. Si buscamos imágenes del hombre, en cambio, se encontrará poco más que el óleo del Museo Natural de Historia de las Ciencias de Cuba o el busto de la Universidad de La Habana, lo cual lo ancla decididamente al imaginario de la cultura cubana. Vamos a adentrarnos entonces en este reencuentro con Pichardo y para eso vamos a pensar en los valores que no podrían ser discutidos en el repertorio lexicográfico de Pichardo. A mi modo de ver, uno de los primeros y más importantes son sus fuentes. Esas fuentes pasan por los datos extraídos de su propia vivencia personal, que transita por largas estancias en diferentes puntos del país, tanto rurales como urbanos, así como otros viajes que realizó. Son muy importantes también, desde luego, las fuentes autorizadas, como las de la propia Real Academia Española, algún otro repertorio enciclopédico que cita, las de confrontación para sucesivas ediciones, como esas que se muestran, en particular otras especializadas, como el caso de Humboldt, como el caso de los de Curtil, y cubanas autorizadas, especialmente de flora y fauna, en las que tanto abunda su diccionario.
Pichardo era esencialmente respetuoso de los cánones que se usaban, los conocía, los aplicaba, pero muestra también un nivel de conciencia de pensador lingüístico, en la medida en que recoge el dato tal como lo encuentra en la realidad. Ese es el caso, por ejemplo, de cuando da fe del ceseo generalizado, cuando se está preguntando sobre la propiedad de una grafía. Yo creo que es así que Pichardo trasciende también por esa honradez científica, como se demuestra en ese ejemplo, y en esa medida por los caminos de la investigación que deja abiertos. Consecuencia de todo lo que hemos dicho, es lógico que ese repertorio tan sugerente haya sido estudiado prolijamente, desde muchas aristas, por investigadores muy prestigiosos, y que seguramente cada uno de los que asistimos a este encuentro pudiéramos decir algo sobre su paratexto, sus objetivos, su público deseado, la índole de su repertorio, e incluso continuar discutiendo, como ya se ha hecho, en cuanto a si realmente hay un carácter general o verdaderamente contractivo en el repertorio, sobre el propio concepto de provincialismo, sobre la coherencia interna y la novedad del repertorio. Lo que demuestra que no se trata de una repercusión estrechamente nacional. Pichardo no es un autor solo de Cuba, sino que en la lingüística iberoamericana Pichardo es un nombre bien establecido, en tanto su diccionario es un diccionario de referencia para todo el ámbito del español, tanto en lo concerniente a información histórica como para la documentación de americanismos. Un ejemplo muy especial de esta repercusión que no queremos dejar de mencionar, por más repetido que pueda haber sido, lo encontramos en las continuas menciones que se encuentran en el Diccionario Crítico Etimológico Castellano Hispánico de Corominas y Pascual, para documentar una acepción, para proponer una etimología, para acotar temporalmente o geográficamente un uso. En realidad, en el caso de los Corominas, es un caso aislado. Se ha citado como fuente por cuanto lo tratan en todo el mundo hispanohablante y se repiten sus lemas y definiciones en obras lexicográficas académicas y no académicas desde el propio siglo XIX. Sería el caso de Salvá, el caso de Domínguez, el caso de Cerolo. Así, en Pichardo puede encontrarse la primera documentación de algún uso hoy muy extendido por todo el territorio americano, como puede ser el de apilonar, que Pichardo presenta como sinónimo intensificado de apilar, y que se recoge hoy en varias acepciones afines en el Diccionario de Americanismo. Así aire, en su acepción de enfermedad que tuerce o invalida alguna facción o miembro del cuerpo repentinamente, y que se emplea en unidades fraseológicas como tener aire, dar un aire, según Pichardo. Se reporta en Castro y Rossi en 1852 por primera vez en esta acepción, como uso americano que se conserva en el Diccionario de la Lengua Española en una acepción afín sin esa marca geográfica. Pero una de las causas por las que siempre tendremos que acudir a Pichardo será porque incluye lemas de voces consideradas sórdidas, consideradas impuras, que acaso fueron variando su estimación social y haciéndose neutras y generales en el paso del tiempo. Asimismo, las marcas o indicaciones de nivel de lengua, de registro de habla coloquial, por ejemplo, en el caso de los lemas relativos a enfermedades que nosotros hemos estudiado con algún detenimiento, rotulados como familiares, como pueden ser devanarse, embuchados, flatosos, que se veían a veces como más restringidos en cuanto a sus posibilidades de uso, permiten resaltar las voces que aparecen en Pichardo y que no tienen restricciones de ese tipo, de lo cual cabe colegir que serían de un uso más general o neutro, como podía ser, bueno, esas que aparecen ahí: corregir, encapotarse, gaguear, hincarse, hincada, afluxionado, etc. Es así que el hecho de que Pichardo no renunciara a incluir esas voces que él mismo rotulaba como corruptas, aunque fuera con un interés correctivo, aunque fuera tomando las canónicas, las académicas como norma de referencia, eso nos puede llevar a estudiar los procesos de la expansión de esa forma, de la pérdida o de la adquisición de marcas, a la búsqueda de un repertorio más neutro, vamos a decir. Viendo, por ejemplo,
la forma menjurje. La forma menjurje se documenta por primera vez en la Academia Usual en el 37, mientras que mejunje, que es la documentada como corrupta por Pichardo, aparece como familiar en Gaspar y Roy en el 55. Con lo cual podríamos de alguna manera explicar la remisión actual de menjurje a mejunje por la expansión y por la pérdida de marca de la forma documentada por Pichardo. En resumen, que nosotros podríamos describir una ruta que llevaría mejunje de corrupta a familiar, a neutra, a mayoritaria. Al lado de las marcadas y en particular de las corruptas, igualmente siempre tendrá un lugar especial en el diccionario provincial de Pichardo, en la bibliografía del aporte subsahariano al español americano. Porque muchos lemas de este origen, o asociados al tema negro, aunque no fueran de este origen, que se recogen hoy en la lexicografía general del español, aparecen o se extienden al ámbito hispanohablante a partir precisamente del registro de Pichardo. En otras palabras, que Pichardo podría ser considerado el primero o entre los primeros, vamos a decir, para nosotros, en considerarlo de modo sistemático como materia legítima de lexicografía. Cuando hemos hecho una revisión global de lemas que se vinculan con el aporte subsahariano en la primera edición de Pichardo en el 36, se advierte que predominan palabras tomadas de África con las mismas acepciones, pero restringidas a los esclavos para su caracterización étnica o para aludir a sus rasgos o apariencia física estereotípica. De ellas se obtienen asimismo algunos derivados y expresiones que pasan al fondo común de uso resignificado. En otras palabras, que se recogen no solo en cuanto al valor etimológico que podían tener, sino como fuente para la resemantización y para la creación de unidades fraseológicas. También Pichardo reporta palabras patrimoniales resemantizadas, generalmente restringidas para la denominación de un grupo humano dentro de la raza negra o mestiza o para algunas de sus actividades, instituciones, costumbres. Pichardo informa sobre la productividad de estas voces también como elemento conformador de expresiones y sentidos coloquiales generales, de uso general. Es el caso de cachimbo como tratamiento vocativo de expresión, es el caso de ñame como para cualquier cosa grande, deforme, etc. Yo creo que con esto se testimonia toda una red léxica de muchas asociaciones y concatenaciones que vincula no solo al esclavo con su contexto más inmediato, sino también al resto de la población cubana con él. En la investigación que realizamos a este respecto, el procedimiento de más interés en cuanto a la posibilidad de advertir la integración del aporte lingüístico negro africano al fondo del español cubano, para ofrecer nuevos matices, para ofrecer información de la naturaleza que sería difícil nombrar sin esos recursos. El procedimiento que más se ve es el de la creación de lemas y sublemas híbridos, en los que ese elemento compositivo de origen subsahariano aporta semas que contribuyen a la neología provincial. Así, por ejemplo, se conforman un sustantivo subsahariano con un adjetivo o frase preposicional patrimonial o indígena, del tipo de ñame blanco, morado, bombo o bobo amarillo, ¿verdad? Ñame, y con todos esos elementos de modificación. Igualmente, un sustantivo patrimonial más un adjetivo o frase preposicional subsahariano, frazada conga, alacrán de Guinea, diente de carabalí, que define el diente cortado en punta a semejanza de los carabalíes, que así lo tienen. Y está también el híbrido de un nombre indígena más un nombre subsahariano, del tipo de Bonací, Arará o Jutía. En cuanto a la repercusión de la que estamos hablando, lo más interesante fue que en el estudio realizado se encontró que el 65% de las palabras de esta índole, estas palabras que eran de origen del sur del Sahara o eran patrimoniales restringidas a los usos que tienen que ver con la raza negra y sus actividades, se vio que el 65% de las palabras reportadas por Pichardo se proyectan hacia otros diccionarios.
el 95% de ellas tienen su primera documentación en estas acepciones en el diccionario de Pichardo. Y el 75% se reportan con una marca Cuba en al menos uno de los diccionarios donde aparece. Es por razones como esta que la labor de Pichardo en esta dirección lo convirtió en referente obligado respecto a este tema para los diccionarios de su siglo, que lo citaron, lo copiaron, lo parafrasearon. Se ha discutido mucho entre los estudiosos sobre las muchas ausencias que tiene Pichardo en cuanto a indicar el origen o la etimología de las voces subsaharanas, a diferencia, por ejemplo, de su comportamiento respecto a los indigenismos, que él trataba de indicar casi siempre este origen. Esas ausencias han sido entendidas, han sido interpretadas por los estudiosos como muestras de discriminación y de racismo. Yo no voy a negar que Pichardo fuera racista, era un hombre de su época con un estatuto social determinado. Pero después de comprobar el papel de Pichardo en la lexicografía en relación con este componente, me pregunto si habría tenido la misma expansión si hubiera aparecido sistemáticamente la indicación de origen geográfico. Y entonces trato de trabajar con la hipótesis inversa. Probablemente el elidir este dato busca dejar sentada la extensión del lema, busca eludir el estigma. Ello significaría entonces, si lo interpretáramos de este modo, la conciencia de que estas voces de uso exclusivo o predominante entre los negros, o que significaron restricciones de otras patrimoniales introducidas por ellos, estaban presentes, hibridadas o mestizadas con otras muchas, y que siendo muy productivas debían conocerse como parte, por lo menos, del ser cubano. Siguiendo esta línea de pensamiento, podríamos decir que la revisión de este repertorio de Pichardo permite encontrar datos de aliento cultural sobre el desarrollo de las ciencias, precisamente a través de la selección y el grado de especialización, de expansión geográfica del vocabulario que se emplea. Lo mismo puede hacerse con los lemas referidos a objetos de la cultura material, pesos y medidas, que hay muchos, juegos que son infinitos y ameritarían un estudio detenido, y los muy abundantes de flora y fauna típicas, que permiten esclarecer en muchos casos las confusiones derivadas de emplear el mismo vocablo para designar especies muy diferentes en diferentes puntos de la geografía hispanohablante. Igual resulta productivo el estudio de la vitalidad de los lemas, particularmente los que muestran mejor el contexto de cada momento, para que se vea, por ejemplo, el carácter histórico de algunos de ellos. Y asimismo, algunas voces parecen encontrar en Pichardo la primera documentación con marca diatécnica, como podría ser el caso entre las de la medicina de esputo, o las compuestas del tipo génito urinario o bajo vientre, que hemos estudiado. También voces delimitadas por Pichardo por su ámbito geográfico, dentro o fuera de nuestro archipiélago, por su circulación dentro de determinados ámbitos profesionales o de procedencia, como los rurales, por ejemplo, representan para nosotros incentivos a una investigación histórica que no está nunca terminada, desde voces que eran americanismos, por ejemplo, y que Pichardo recogió como provincialismo cubano. Otras voces, en cambio, eran en el siglo XIX verdaderos cubanismos y han seguido siéndolo en el curso de la historia de la lengua. Algunas de estas palabras se convirtieron en americanismos o incluso en voces generales del español. Habría que estudiar más, pero podría ser el caso de zafra, del árabe hispánico en su acepción de cosecha, de donde habría pasado al portugués en esa misma acepción general, y la documenta Pichardo como cosecha de la caña de azúcar, ya más restringida, y así quedaría sin marca geográfica en una de las entradas que tiene la palabra en el diccionario de la lengua española hoy. Penco podría ser otro ejemplo de expansión en la acepción de jamelgo que anota Pichardo, y que luego encontramos como primera acepción sin marca geográfica en el diccionario de la lengua actual. Y aquí lo interesante es que irradia hacia otras acepciones metafóricas, afines, americanas o no,
como personas rústicas, toscas, despreciables o cobardes, según el caso. De ahí que insistamos en que el Pichardo no vale solo como un diccionario de cubanismo. Y es que Pichardo nos retrotrae sistemáticamente a la discusión sobre los ismos, su definición, su delimitación. Aunque en esencia estamos frente a un repertorio contrastivo, en tanto se recogen usos diferenciados de los hispánicos y eventualmente de los americanos, e incluso entre zonas del país, comprobamos que el repertorio de Pichardo incluye préstamos de uso y resemantizaciones no exclusivas de nuestra geografía. Sería el caso de este bidet, piqué, revancha, para seguir con los ejemplos del francés, al parecer más abundantes que los préstamos de otro origen y adaptados o no. Pero quiero insistir, y perdónenme, que también lemas presentados como provincialismos cubanos por nuestro autor y que aparecieron con marca geográfica en el diccionario de la lengua española de la Academia, revelan hoy un grado de generalidad que los hace aparecer sin esta marca. Podría ser el caso de Aguamala, entre las corruptas, fíjense, en Pichardo como variación de Aguamar. La primera documentación de Aguamala en el Tesoro es del año 53 de Gaspar y Roy. La forma de referencia canónica se documenta por primera vez en la Academia Usual en 1817. Es decir, que en el corto periodo de 20 años se sitúa la documentación de la expansión de la forma promovida quizá por una etimología popular y quizá en concurrencia con un fenómeno fónico de lateralización de una R. Quizá algunos de estos casos ameritarían entonces un estudio histórico de su expansión, que podría ser a partir de Cuba como centro de irradiación. Desde luego, circunstancias que otros datos socioeconómicos tendrían que completar. Ahora bien, lo que llevamos dando como verdad establecida y comprobable podría, sin embargo, de alguna manera ser puesto en tela de juicio a partir de la aparición de un diccionario de cubanismo anterior al de Pichardo. En ese sentido, vale decir que los antecedentes de la lexicografía pre-pichardiana producida en Cuba pues tienen algún nivel de conocimiento, han sido estudiados, al menos algunos de ellos, como fueron las proposiciones contenidas en las memorias de Pedro Espínola y José María Peñalver, estudiadas por varios lingüistas destacados. Asimismo, se ha comentado desde el propio siglo XIX el proyecto lexicográfico precisamente de la Comisión de Literatura de la Sociedad Económica de Amigos del País, llamada antes Real Sociedad Patriótica de La Habana, según casi siempre una referencia de Domingo del Monte, que fue elaborada en París en el año 40 y que fue publicada en La Habana en el año 82 según la referencia de Chávez en la publicación del 2021. Habría también otros antecedentes de la primera edición de Pichardo del 36, tanto en obras americanas generales, como puede ser el Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales o América, obra de Antonio de Alcedo entre 1786 y 1789, y que tendría un glosario cuyos datos cubanos habrían sido ofrecidos por el propio Peñalver. Hay también obras de algún área temática específica, como algún catálogo de flora cubana, como es el caso el de Ramón de la Sagra o el de Leonard Ekman, y el cuaderno al que hace referencia también Chávez en su libro del 2021 de José Jesús del Castillo, correspondiente al 31, y que también se da fe de él en la propia referencia de Del Monte citada en relación con la Comisión de Literatura y los encargos que esta Comisión de Literatura hizo a la sociedad. Quiero decir, porque me parece muy interesante, que la obra de Alcedo a que he hecho referencia fue rescatada y publicada con un análisis muy interesante por Miguel Ángel Quesada Pacheco en el año 95. Con otros ismos americanos también pueden comprobarse algunos datos de antecedentes, aunque no necesariamente conocidos o divulgados en su época de redacción. Entonces, acercarnos al diccionario de provincialismos de la isla de Cuba. Es un diccionario conocido por tradición lingüística,
desaparecido desde el propio siglo XIX en que se elaboró y rescatado y publicado, como he dicho, en este mismo año por Armando Chávez. La fecha de elaboración consta como de 1831, por lo cual se adelanta un lustro a la primera edición de Pichardo y vendría de alguna manera a poner en cuestionamiento si podríamos considerar ahora necesaria una refundación de la lexicografía regional hispanoamericana que Pichardo representa. Sobre todo teniendo en cuenta que ha sido considerado, por ejemplo, por una figura de autoridad como Francisco Javier Pérez, que a partir de Pichardo, y lo estoy citando, todos los repertorios léxicos exhibirían en sus títulos indicaciones nacionales y diatópicas no dialectales como elemento organizador de la materia léxica, motivo de la descripción, con una clara intención contrastiva. Con los datos actuales y sin discutir su condición de primer diccionario elaborado sobre el español cubano para el manuscrito Diccionario de Provincialismo de la Isla de Cuba de 1831, voy a tratar de alegar algunos elementos que mantienen la preeminencia del diccionario de Pichardo en el panorama de la fundación de la lexicografía regional hispanoamericana, y perdónenme si les parece una verdad de perogrullo. La primera de ellas, que parece incontestable en su evidencia, es que el diccionario del colectivo de sabios cubanos, que estuvo integrado por Francisco Ruiz, José del Castillo, a quien ya mencioné, José Esteves, Domingo del Monte y Joaquín Santos Suárez, y creo que el orden de mención parecería relevante en su contribución, aunque Del Monte fue la figura más vinculada con este diccionario, no fue publicado, lo que le impidió ser tomado como referente por sus contemporáneos y por sus sucesores en sentido amplio, y en sentido estrecho hasta 10 años después de la primera edición de Pichardo. Diríamos que sería cuando Salvá publica su diccionario, que habría de algún modo bebido del diccionario del 31. La misma observación, pero grullesca, al nivel del español general, cabría para un trabajo tan interesante como el de Alcedo, que ya mencioné, y que ameritaría un estudio confrontativo con los repertorios que lo sucedieron de modo más cercano en el tiempo. Un segundo argumento que creo que podría tomarse en cuenta estaría en el volumen de ambos diccionarios. Mientras en el repertorio de 1831 se reúnen unos 705 lemas, yo he tratado de copiar casi todo lo posible, aunque el hecho de haberlo hecho manual puede implicar errores. En Pichardo se cuentan unos 1717 lemas en esa primera edición. También hicimos una comparación por letras para ver cuáles eran las letras más representadas en ambos diccionarios, y una de las cosas interesantes es que coinciden en ser, bueno, las que se representan ahí, la C, la G, la M, la P, la T, la A, la S y la B, siempre con mayores cifras en Pichardo, y es interesante que las diferencias menores de letras coincidentes están en la letra E, que podríamos estudiar pues detenidamente a qué se debería esto. Por otro lado, ambos diccionarios presentan apéndices. En 1831 se trata esencialmente de un listado bastante voluminoso de 204 voces, con cambio de pronunciación en el uso coloquial cubano. Este tipo de palabras, sin embargo, estaban ya incluidas en el repertorio de Pichardo, bien en el cuerpo mismo del diccionario, o como hemos comentado, en el acápite de voces corrompidas que él anexa a cada letra. De manera que el apéndice de Pichardo es más breve, incluye los artículos completos de 22 lemas más y la presentación como corruptas de 8. Lo más interesante, a mi modo de ver, para el estudio, por lo menos en un primer momento, sería el porciento de voces comunes a ambos repertorios, que es un 13% del total. Tanto si se calcula sin tener en cuenta los apéndices, serían unos 321, como si incluimos los apéndices, que serían unos 354. Este segmento de grafiquito ruidoso que les presento aquí
Es un poco para que vean la comparación, ¿no? Las que están en azul son las de 1831, las que están en verde son las de 1836, es decir, las de Pichardo. Las rojas son las que incluye Pichardo como corruptas y las amarillitas más interesantes son las que están en común. A veces esas que son comunes aparecen con diferente grafía, pueden aparecer en diferente número, pueden estar tildadas o no, y pueden estar, como hemos dicho, rotuladas o no. Aquí les ponemos un ejemplo que para que se vea mejor, que el gráfico tan grande que no se ve bien. Aparece fascistol en el cuerpo de Pichardo, aparece fascistor entre las corruptas de Pichardo y aparece fascistor con marca ceseante en el diccionario de 1831. Todos ellos, más o menos con una acepción semejante, afectaban sus modales que hacían las de superioridad. Es el caso de varía también, que fíjense que ambos indican el nombre científico de la planta. Este último ejemplo lo incluyo para que se vea un volumen semejante de la definición y la presentación del lema. En 1831 aparece en plural y en Pichardo en singular. Pero fíjense que en ambos repertorios tenemos evidencias de fenómenos de cambio en curso. Si los dos son testimoniantes de esta lateralización de rótica, pronunciación glotolaringal de velares, síncopa de consonantes, cambio de timbre en átonas, etc. Vamos a tomar el ejemplo de batea, que es un lema que aparece en los dos diccionarios, que se define en 1831 como mueble casero hecho de madera a guisa de cubeta para lavar la ropa y otros usos análogos. Y ahí se advierte el uso con esta restricción, vamos a decir, de esa fecha temprana. Y en 1836 vuelve a aparecer como pieza plana, circular de cedro pino con su borde correspondiente destinada al lavado de la ropa. Esta palabra se documenta con acepciones más generales desde el Diccionario de Autoridades, en 1726. Tiene algunas pistas para relacionarlo con América, porque decía viene de India, otras más específicas, por ejemplo, que usan los indios para lavar el oro, que es lo que presenta Terrero en el 1786. Pero va a aparecer por primera vez en Salvá, en 1846, en una acepción con marca América, en la que se le define como artesa. De manera que va a ser Domínguez, en 1853, quien añada a la marca geográfica la restricción semántica. Es Domínguez el que dice especie de lebrillo para el lavado de la ropa. La siguiente referencia cronológica de interés en el recorrido lexicográfico de Batea es de Alemán y Volufer en el 17, en 1917. Él a la marca América le añade en Cuba y empieza su definición pieza plana circular, con lo que está repitiendo en la definición la acepción de Pichardo, aunque no lo cita. Y quizá la ha completado con la referencia de Domínguez por lo del lebrillo. En el caso de la academia, habrá que esperar al año 1936 para consignar la acepción restringida como artesa para lavar, que aparece con marca geográfica Perú. Y bueno, saben que se mantiene hasta hoy con la marca más general América, pero habrá que esperar para eso al año 50, a 1950. No nos vamos a pelear con los peruanos por la primogenitura de la batea, pero queda demostrado suficientemente, creo yo, por el recorrido lexicográfico, al menos el registro del uso restringido en Cuba, con mucha antelación a lo consignado en los restantes repertorios, y también a mi modo de ver por el texto mismo a la base pichardiana. De manera general, entonces, en grandes números, en el conjunto del lemario aportado por los dos diccionarios, el pichardiano significa el 71% o el 66% del total de provincialismos que se ofrecen, si tomamos en cuenta o no los apéndices. Mientras que el diccionario de 1831 ofrece
el 29% o el 34% del total. Habría que de todas maneras continuar explorando en materia de semejanzas y diferencias, trabajo que es de mucho interés. Es interesante destacar que muchas voces que han llegado hasta nosotros encuentran documentación en el repertorio de 1836, bien sean indoamericanas como caguama, carey, guanábana, las restricciones o especificaciones de voces patrimoniales, como puede ser el caso de Cañaveral, o las misteriosas que siguen teniendo uso y marca cubana como Jimagua. A la luz de la ciencia lexicográfica actual, el diccionario de 1831, que ofrece no siempre, pero generalmente información lingüística propiamente, podría ser visto como un diccionario más moderno y apropiado. Sin embargo, el carácter enciclopédico del repertorio de Pichardo nos hace partícipes de información preciosa de toda índole, que es vital para la contextualización y para búsquedas como las que nos propone, por ejemplo, el nuevo diccionario histórico de la lengua española. Las indicaciones acerca de usos que muestran diferenciación geolectal al interior del archipiélago cubano y de las correspondencias léxicas con otros lugares del ámbito hispánico son también más abundantes en el repertorio de Pichard. Sin embargo, en materia de unidades fraseológicas, parece de interés un cotejo más detenido de ambos diccionarios, como exactamente ya lo están haciendo investigadoras como Yurequis Palacio y Aurora Camacho. Llegados a este punto, creo que podríamos replantearnos las preguntas del inicio, preguntarnos si Pichardo se revalida como pilar de la lexicografía regional del español en ese cotejo con el diccionario de 1831, si el diccionario de 1831 significa que Pichardo ha sido aventajado. Querría decir en principio que la lexicografía precientífica toda, y desde luego la científica, no son una excepción estos diccionarios del 31 y del 36, ha demostrado su valor para la intención y la necesidad de historiar la lengua, y ha valido como testimonio para la comprobación de un uso extendido, para acotar fechas, para el alcance geográfico o la valoración social de una pieza léxica. En este sentido, aparecen como fuentes complementarias 1831 y 1836 para el estudio de una franja temporal, al menos en el caso cubano. Por otra parte, los paratextos pichardianos sirven para llegar a criterios de discriminación que él toma en cuenta para dar como buena y para lematizar, en su caso, una forma. Si él considera, lo dice explícitamente, que para lematizar y considerar una forma hacía falta que hubiera calado en el uso, es decir, que tuviera bastante frecuencia, que se ajustara a los modos de la pronunciación cubana, y creo que esa es una afirmación muy interesante, y que estuvieran presentes lo que llamaríamos hoy aceleradores de cambio. Por ejemplo, la concurrencia de rasgos de las lenguas indígenas en la expansión de fenómenos como el ceseo o el yeísmo, por ejemplo. Es decir, que son criterios reguladores explícitos en Pichardo, la frecuencia de uso, el prestigio o la etimología que se localizan en sus prólogos, en los artículos y en las sucesivas ediciones, estos criterios que tuvo ocasión de revisar y aumentar el autor. Ambos diccionarios, entonces, de distinto modo, significaron un diálogo con sus contemporáneos. Es así, por ejemplo, que aunque Salvá aparece como la primera documentación de un grupo de voces en el nuevo tesoro lexicográfico, hay unas que encontramos en Pichardo 10 años antes, y lo mismo ocurre en algunos casos que vemos ahora presentarse en el diccionario de 1831, se trataría entonces de 15 años antes. Y lo sabemos en el sentido de que Pichardo fue declaradamente fuente de expurgo inicial para Salvá, y seguramente también lo fue el repertorio de 1831, cuestión que argumenta largamente quien lo rescata, Chávez Rivera.
Sin embargo, el hecho de haber sido no solo publicado en el caso de Pichardo, sino reeditado 4 veces en vida del autor, significa entonces para Pichardo una posibilidad de incremento y perfeccionamiento basada en ese diálogo precisamente de la que no gozó el repertorio de 1831. En otras palabras, que su propia publicación significa la extensión de un magisterio y la irradiación de unos principios, modos de hacer e intenciones que duran hasta ahora. La pregunta acerca de quién es el destinatario deseado de estos diccionarios, a un no deber, continúa teniendo vigencia. La conciencia lingüística de Pichardo como expresión del estrato culto cubano de su momento, que se puede ver marcada en las voces segregadas en el acápite de corrupta, o las que aparecen con la indicación de vulgar en el artículo, o con otras palabras en la definición como indecentísima, nos hacen entender de este modo como una dedicación a un tipo de público, la búsqueda de la indulgencia pública a que se encomienda en el prólogo a su primera edición. Al faltar este paratexto en 1831, el estudio más detenido de cada lema y los comentarios sobre la obra en curso que realizó Del Monte, creo que servirán de guía como están sirviendo para una búsqueda equivalente, para buscar quién era el destinatario deseado de este diccionario. El cálculo del porcentaje de voces que se generalizaron, se mantienen en uso, la estimación social que hoy tienen y el registro en que se presentan las palabras marcadas es tarea que todavía tiene pendiente mucha investigación. Por ahora, el rescate del diccionario de 1831 ha permitido retrodatar un lustro y probar la fiabilidad de un grupo de lemas que ofrecía Pichardo. La discrepancia, cuando aparece, también será objeto de análisis. Puede ser el caso de este ejemplo que ponemos de changa. Changa indica salvá como cubana en su acepción de broma, chanza, quizás recogida de 1831, donde se presenta con la misma acepción, pero Pichardo no ha documentado el uso y comenta, sin embargo, no será muy general su uso. Si hacemos hoy una rápida búsqueda en el dominio Cuba de Internet, tampoco aparecen datos, a pesar de que así sigue apareciendo en el diccionario de cubanismo y también con la marca Cuba en el diccionario de la lengua española. Se trataría de fijar en el tiempo las fluctuaciones de la frecuencia de uso de esta palabra con su acepción. La pregunta sería, ¿se equivocaba Pichardo en su consideración? Sería cuestión de demostrarlo. Hablábamos al inicio de la posibilidad de abordar a Pichardo como una leyenda en su trascendencia histórica, pero también como una aventura posible en este siglo y este año, y diría que en los años por venir. En nuestro presente más inmediato, lingüistas como Luis Fernando Lara, Gunther Heinz o Alfredo Matus establecerían modernos métodos diferencial contrastivos o integrales para la elaboración de diccionarios de las variedades americanas del español. Pero la semilla de esos desarrollos habrá siempre que buscarla en la obra de aquel geógrafo dominicano-cubano. De ahí que no podría hablarse de una refundación de la lexicografía regional americana ante la nueva obra descubierta. En su trascendencia histórica, Pichardo continúa tejiendo su leyenda. En los cauces de investigación que fijó y que quedan abiertos, continúa siendo una permanente aventura del conocimiento lingüístico. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia de la doctora Marlene Domínguez Hernández. A continuación, daremos inicio con la primera mesa de la tarde. La primera ponencia se titula Voces y frases cubanas, de vientos de Cuaresma a la novela de mi vida de Leonardo Padura, a cargo de Ana María González Marfut y Nayara Ortega Somella. Ana María González es catedrática de lengua española en la Universidad de La Habana,
Ha publicado artículos en Cuba y en el extranjero sobre gramática española y el español en Cuba. Participó en la elaboración de la gramática básica de la Asociación de Lengua Española y recibió la primera mención en el Premio Casa de las Américas por su libro de José Lezama Lima a Severo Sarduy, Lenguaje Neobarroco en Cuba, el cual publicó en coautoría con Luis Álvarez Álvarez. Ha dictado conferencias sobre temas lingüísticos en el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá y en universidades de México, Chile, Panamá, España, entre otros. Ha sido profesora visitante en universidades europeas, norteamericanas y latinoamericanas. Además, es fundadora de la Asociación de Lingüistas de Cuba y representa a Cuba en 4 proyectos de investigación de carácter internacional. Conforma la Academia Cubana de la Lengua en calidad de miembro de número y la Real Academia Española, la Academia Panameña y la Academia Boliviana de la Lengua como miembro correspondiente. En el caso de Nayara Ortega, es profesora e investigadora de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, egresada de la Maestría de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española y la Universidad de León. Es miembro de la Asociación de Lingüistas de Cuba. Ha participado en varios eventos nacionales e internacionales de lingüística con su investigación acerca del queísmo y el dequeísmo en una muestra de habaneros universitarios. Colabora en el proyecto para el estudio de creencias y actitudes hacia las variedades del español en el siglo XXI en La Habana, de la Universidad de Alcalá. A continuación, las expositoras. El estudio de los vínculos entre lenguaje y literatura en la obra de Leonardo Padura constituye una ingente aspiración que no puede ser abordada de manera minuciosa en el presente trabajo. Se trata aquí, ante todo, de focalizar el problema de manera que se alcance a percibir, si no en sus detalles y tendencias, al menos en su valor intrínseco como aspecto esencial para la comprensión de su obra. Su fina percepción del idioma, su hondo conocimiento de la lengua española, está presente sin dudas tanto en sus reflexiones sobre el lenguaje y en la importancia en la construcción de la novela, como en la manera en que utiliza el léxico no solo del español general, sino particularmente de la variedad cubana. Con este último propósito se examinan aquí las novelas Vientos de Cuaresma, 1994, La novela de mi vida, 2001, y El hombre que amaba a los perros, 2011. Cuando 15 años después de publicada por Letras Cubanas su primera novela, Fiebre de caballos, Leonardo Padura decide reeditarla, le añade un prólogo en el que confiesa, cito: no obstante, asumiendo los riesgos, apenas me atreví a introducir unas pocas y levísimas modificaciones en el texto de la novela, todas de carácter estilístico, nunca argumental. Mejoré alguna puntuación inadecuada, cambié algún sustantivo demasiado torpe, modifiqué un adjetivo buscando el sentido más preciso y suprimí 2 o 3 referencias excesivamente epocales que no aportaban mayor sentido al libro. Fin de la cita. Como podría inferirse de esta afirmación, su formación académica y su ejercicio profesional en el ámbito del periodismo, más allá de su escritura misma, tanto en la ficción como en el ensayo y en las propias entrevistas, lo sitúan entre quienes poseen una sensibilidad y una conciencia de la lengua que les resulta esencial para la exacta definición de la novela y la recreación de ambientes sociales que exigen el uso de registros específicos y variedades de lengua si se quiere legitimar
también a través de ella la autenticidad y la identidad cultural de personajes y escenarios. La relación entre literatura y lenguaje es un nexo de configuración de este último desde los fines de la primera. Esta modelación en diversos grados según cada escritor, el momento histórico cultural y en general el contexto cultural, se proyecta de forma perceptible como una transfiguración de la lengua como sistema de signos en lengua literaria como sistema semiótico de carácter específico. En Padura, esta transformación deviene basamento esencial del sentido mismo de la creación literaria y en particular de la novela. En su discurso de ingreso a la Academia Cubana de la Lengua, al referirse a la razón de ser de la novela, Padura explica la enorme libertad de que disfruta la novela como forma y el novelista como creador. Argumenta que, cito, lo único que distingue a Shakespeare de sus colegas contemporáneos, Marlowe y Johnson, no es la estructura dramática empleada, y ni siquiera los asuntos escogidos o la dramaturgia de sus experiencias, sino apenas el ingenio excepcional del individuo en el uso del lenguaje, en la perspectiva artística universalizadora de lo humano permanente y en la creación de personajes que han logrado convertirse en prototipos. Fin de la cita. Nótese cómo el primer rasgo de esta argumentación se refiere al uso del lenguaje. Con toda certeza, no se trata de un ordenamiento casual, sino de una noción del lenguaje como elemento esencial de la escritura, de la identidad y de la propia cultura. Más allá de sus propias convicciones, Padura es un conocedor agudo y profundo de la obra de Alejo Carpentier, para quien la base conceptual de esa tensión sobre el idioma no es solo ni predominantemente de carácter estilístico, sino más bien de orden culturológico. Es decir, Carpentier enfoca el lenguaje como concreción de la cultura y es en tal sentido que le resulta de vital importancia para la creación novelística. En la obra de Padura encontramos una visión similar, actualizada y renovada. Si en Carpentier hablamos de una teoría de la novela que se explica también por el uso del lenguaje, en Padura, con esa forma peculiar de trabajar su universo novelístico, en el que la ficción se nutre de la realidad histórica, del aporte de los documentos y de la realidad misma, del acucioso examen de la naturaleza del hombre, el valor de la palabra, la manera en que las organiza y las usa, siempre está en función del concepto de novela antes referido. Hay sí una polifonía discursiva que se explica justamente por esa suerte de tejido de los diferentes planos narrativos que se distinguen también por el modo particular en que el lenguaje le sirve de soporte y espejo para recrear ambientes y diseñar los personajes más o menos prototípicos. Porque es cierto que el escritor hereda un idioma, pero el modo de emplearlo en la escritura revela su posición ante el lenguaje como material de la creación literaria. Conformarse un estilo lleva aparejada una conducta específica en relación con el idioma. Así como quedará demostrado en el análisis de las obras seleccionadas, la nota dominante en cuanto al trabajo con el lenguaje literario se ha condensado en la obra de Padura en la búsqueda de un sello de expresión, en la que si bien no prima un léxico lujoso por el valor propiamente semántico, sí encontramos descripciones y sobre todo diálogos en los que prevalece un interés artístico perceptible. En su actitud creativa y recreativa ante el lenguaje se integran lo universal y lo local, determinado por los contextos sociales en los que se mueve y por los planos narrativos con los que trabaja.
la riqueza del presente, la historia del pasado, y por una fina percepción del lenguaje para captar y registrar la oralidad, especialmente en lo referido a Cuba. Apreciamos tanto el uso de neologismos, de cubanismos, como de formas alejadas del español general actual. Ahí reside su estilo. Así construye un sello inconfundible de escritura. Vientos de Cuaresma, de 1994, es la novela que cierra la tetralogía Las Cuatro Estaciones. Debió interesante no solo por la intriga que resulta del homicidio que narra y el gancho que esto crea para los lectores, con facilidad se puede leer en un día, sino también por su protagonista, Mario Conde, un policía que Padura aterriza en todo momento, un hombre hijo de su época y de su país, representante de un pensamiento indudablemente cubano. En consecuencia, su autor deja aquí una obra en la que priman los diálogos, momentos en los que es posible encontrar características lingüísticas que bien pudieran servir para identificar el habla general del cubano. En primer lugar, deviene rasgo de estilo poner epítetos a todos sus personajes, lo que lo exime de hacer extensas descripciones físicas. Este recurso nos basta para imaginar y conectar rápidamente con ellos. Algunos de los que intervienen en esta historia son el Flaco Carlos, Mario el Conde, Miki Cara de Jeva, Coronel Rangel el Viejo, Candito el Rojo. En Cuba las personas son muy dadas a formular apelativos o nombretes, muchas veces dejando en el anonimato el verdadero nombre de la persona aludida. Como en toda la producción novelística de este escritor, se percibe constantemente su intención de retratar al cubano tal cual. De esta forma abundan las palabras malsonantes, siempre justificadas. Cito: puta, cabrón, coño, carajo, cojones, mierda, maricón. Quizás para dar fe de lo mal hablados que pudieran ser en ciertas circunstancias. Las utiliza para lograr tensión dramática en algunas escenas, para despojar a los personajes de toda frivolidad o hieratismo, para no esconder el realismo sucio que también es parte de sus coterráneos. En cuanto al léxico endémico de la isla, hay una sobreabundancia de términos cuyo significado o acepciones solo cobran relevancia en las circunstancias propias de su cotidianidad, lo que reafirma la riqueza léxica que caracteriza la variedad cubana del español y la extraordinaria capacidad del cubano de producir neologismos para situaciones novedosas. Como ejemplos pudieran citarse mofuco, guagua, goma, cola, jeva, perrosato, tarugo de hojas, basofia, templar, perorata, temba, piquete, mataperrear. Aunque es una novela de pocas cuartillas, Padura logra condensar la esencia misma del cubano como un extraordinario manejo de la lengua española. Consigue, a través de vocativos, interjecciones, adjetivos y de la propia sintaxis, trasladar al papel un pensamiento que como lectores asumimos podría afirmarse de manera premonitoria. Es decir, los personajes de este autor se expresan de la misma forma en que reaccionaríamos ante las situaciones que se les presentan. No existen parches en esta novela y en este sentido, Padura logra una conexión demasiado íntima con sus lectores. Es la novela de mi vida del 2001, uno de los ejercicios escriturales más complejos salido de la pluma de Leonardo Padura por el rigor investigativo con que sorprende a sus lectores. Trenzar en una misma novela tres historias distantes en el tiempo y a la vez tan paralelas, y hacerlo de la manera tan cuidada e ingeniosa con que lo logra este autor, solo puede concebirse bajo el amparo de un estudioso fiel de su lengua, de su literatura y de su historia. Nuevamente el halo misterioso detectivesco aparece para desentrañar la gloriosa y a la vez dolorosa existencia que le tocara vivir al desterrado José María Heredia. Esta vez contada junto con las peripecias de un profesor de la Escuela de Letras y escritor que, al igual que su poeta de cabecera, centro de sus investigaciones, se ve obligado a exiliarse en Madrid. El enigma de dos posibles delatores y la búsqueda de las memorias del cantor del Niágara envuelven historias con un siglo de distancia y muchos detalles coincidentes, donde Padura pondrá especial énfasis en el léxico y en el lenguaje en general para marcar las diferencias. En primer lugar, es interesante cómo se logra describir también desde las palabras el enigmático universo de la masonería cubana, al que pertenecieron Heredia y varios de los protagonistas de las luchas emancipadoras del país. Se esbozan así, a lo largo de todo el texto, numerosas voces que podrían agruparse en el campo semántico propio de la masonería. Cito: logia, venerable maestro, albacea,
vigilancias, ojo de la providencia, altar de los juramentos, gran arquitecto del universo, hermano primer vigilante, atalaya, maestro adhuitan. Asimismo, caracteriza el habla de los miembros de dicha fraternidad con elementos gramaticales como la preeminencia del voceo en sus discursos, en contraste con el habitual tuteo de la modalidad cubana del español. Así estos personajes pueden decir: hermano primer vigilante, ¿sois masón? Hermano segundo diácono, ved si el templo se halla debidamente protegido. En otras ocasiones advierte por boca de los propios personajes que la frase dicha pertenece al metalenguaje de la masonería. Cito: durante varios años dejé de ir a la logia, estuve dormido como decimos nosotros. Los protagónicos, Heredia y Fernando Terry, conocen la misma hermandad a pesar del siglo que los separa, y como único es posible saberlo es gracias al lenguaje. Por otro lado, es de notable ingeniosidad el uso del léxico epocal para marcar el salto de una historia a la otra. Debe tenerse en cuenta que la novela no se divide por capítulos y que los narradores son los propios protagonistas. Con un palpable giro en el estilo de las palabras y en su disposición, nos alerta como lectores sobre los cambios de espacio y tiempo, dos vidas paralelas que Padura logra contar con el léxico privativo de cada una de las épocas, de censura y persecución en que vivieron sus personajes, también con la notable intención de demostrar cuán perenne es la esencia del cubano. Así, cuando habla Heredia o alguno de sus contemporáneos, la narración se torna metafórica, dotada de periódicos símiles y figuras literarias, con recurrentes pinceladas de lirismo, cargada de adjetivos rebuscados, algunos ya en desuso, con nombres propios que denotan vasto conocimiento del mundo y de sus culturas. Recurre a vocablos que hablan de objetos y costumbres específicos de la Cuba decimonónica, asistiendo así a un ejercicio de lexicografía histórica y transmitiendo a sus lectores, desde la grandeza de lo que cuenta, la historia de una lengua y su realización concreta. Muchas de estas palabras o bien dejaron de utilizarse o son de uso extremadamente culto, cambiaron su significado o dieron paso a neologismos, préstamos y calcos para designar la misma realidad. Quitrín, fonda, esquela, pocillo de café, onza, matrona, burdel, diligencia, bártulo, vetusto, son algunas de estas palabras. Igualmente ocurre con el uso de algunos verbos pronominales cuya tendencia actual es, por el contrario, a pronunciarlos y escribirlos con el pronombre proclítico, al menos en el caso de estos ejemplos. Enfrióse de repente mi corazón, disponíame yo a emprender el viaje, y con disposiciones sintácticas que después quedaron en desuso por resultar redundantes. Su padre de usted también lo sabía. Sirven estas voces y la narración en primera persona del poeta santiaguero para dar luz de una lengua puramente cubana que aún en medio de la época colonial sobrevivió con su distintiva mezcla. Reconocemos entonces un término como piquete, que goza aún de uso entre las nuevas generaciones, y descubrimos cuán larga es su historia. Una vez más queda demostrado el poder del desdoblamiento lingüístico que posee este escritor y el arduo trabajo investigativo que antecede a sus creaciones minuciosamente engranadas. Al mundo de Fernando Terry, investigador y buscador incansable de la novela de la vida de Heredia, lo acompañan lexías pertenecientes a los años 90 del siglo XX, época en la que las carencias y la emigración dejaron huellas notables en el habla cubana. Aparecen así vocablos como chivato, cuadro, jeva, tortillera, butaca, paladar, botero, estropajo, templadera, bárbaro, jamar. Especial cuidado pone Padura, a la manera de su declarada influencia carpenteriana, en las locuciones, reconocidas la mayoría como de uso exclusivo en la isla y algunas otras adoptadas por lo general del español de España. Todas ellas prueban un pensamiento sorprendentemente metafórico y una evolución marcada por el cambio de escenarios y de circunstancias. Estar entero, vender bajo manga, gozar la papeleta, limpiarse el pecho, beber un trago amargo, hundir la pica en tierra húmeda, quedarse hecho un guiñapo, trabajar como un animal, oler a rayo, estar sin un kilo, son algunos ejemplos. Finalmente, un momento donde se demuestra su conocimiento lingüístico resulta el fragmento en el que pone en boca de su protagonista Fernando consideraciones lexicográficas para lograr toda una disertación sobre la incómoda sinonimia a la que se somete un emigrante cubano en tierras ibéricas, a pesar de compartir el mismo idioma. Quiere resaltar Padura, como mismo había hecho con el inglés y Heredia en Estados Unidos, que el lenguaje puede ser elemento de castigo cuando de migración o destierro se trata. Cito: aunque con dolor debiera preguntar por el autobús en lugar de por la guagua, o comprar unos calcetines en vez de unas medias.
La selección del hombre que amaba a los perros del 2011 como parte de esta pequeña muestra se basa fundamentalmente en la heterogeneidad de personajes y en la posibilidad de descubrir en ellos diferentes rasgos lingüísticos que dejan ver la esencia de la variedad cubana frente a otras. En la historia de Trotsky y su asesino convergen en distintos espacios geográficos y temporales rusos, catalanes, mexicanos y cubanos, que como parte indisoluble de ellos aportan a la novela un marcado valor lingüístico y cultural. Leonardo Padura juega con las palabras de una manera impresionante. Llama la atención cómo es capaz de adecuar una misma realidad al contexto geográfico en que se desarrolla la acción que cuenta. De esta forma, podemos hallar sinónimos como tabaco, cigarrillos, cigarro, pitillo, canuto, todos ellos usados en dependencia de la nacionalidad de los personajes que lo utilizan en su diálogo. Teniendo en cuenta que la novela no sigue un estilo lineal y alterna entre pasado y presente, entre Rusia, Barcelona, México y Cuba, resulta un ejercicio de admirable minuciosidad que este autor preserve esos detalles lingüísticos para pulir y dar mayor verosimilitud. Lo mismo ocurre con alternancias entre verja y reja, servicios, lavabos, retretes y baños, autobús, bus y guagua, coche y carro, folio y hoja. Resulta interesante cómo recurre al voceo español cuando conversan personajes procedentes de esa tierra. Aquí os enseñan bien y vosotros ya no vais a darle más ayuda. En contraposición al tuteo típico de la mayoría de las áreas latinoamericanas. Otra vez pone el lenguaje al servicio de la caracterización de sus protagonistas y no pierde un detalle para lograrlo. Abundan las locuciones de diferente clasificación y complejidad. Este rasgo del estilo paduriano sirve a la vez para realzar la recurrencia con que son usadas tales unidades lingüísticas en el discurso cotidiano no solo de los cubanos, sino también de los españoles, de quienes los primeros hemos adoptado muchos de estos ejemplos. Responder de un tirón, poner los pelos de punta, borrar del mapa, tener una corazonada, estar al doblar la esquina, etc. Algunas veces especifica a qué variante pertenece. Como dicen en España, el puñetero nos dejó con el culo al aire. Como una constante estilística, insiste Padura en el uso de los epítetos. Generalmente, este autor crea uno o lo toma de la realidad histórica para cada personaje. En tal sentido, llama a Stalin el sepulturero de la revolución, el jefe, genio de la revolución, líder invicto, gran conductor, el gran timonel, y a Trotsky, enemigo del pueblo, el viejo, el pato, padre de los pueblos progresistas. Claro está, la selección de estas denominaciones se ve condicionada por el personaje que las emite, amigo o enemigo del referente. La mayoría de los diálogos se cargan de vocablos despectivos hacia el contrario, vulgaridades puestas en el momento exacto, nunca usadas injustificadamente. La aparición de estos términos es una de las marcas que más se reconoce en sus libros. Existe una intención palpable de diseñar a sus personajes lo más cercanos a la realidad posible. No quiere refinar al cubano, ni representarlo todo el tiempo como un hablante culto. Tampoco quiere pulir al extranjero, que también cuenta en su registro con malas palabras y las utiliza en situaciones concretas. En ambientes militares y de enfrentamientos como los que imperan en esta historia de asesinados y asesinos, pululan estas palabras para sumar carga dramática a los diálogos, para perfilar personajes de carne y hueso. El verdadero crimen sería prescindir de ellas. La inserción de elementos propios de la variante cubana del español en diversas formas, acortamientos fónicos, refranes, fragmentos de canciones populares, vocativos, interjecciones, representa un rasgo de marcado valor dentro de la producción novelística de este autor. En esta novela se incrustan invenciones lingüísticas que hablan de una época, de una identidad y de un espíritu de lucha propios del cubano. En ese sentido tenemos ejemplos como camisas tostenemos, zapatos baquetetumbo y peste a pata, quemar el tenis, pirarse, acuyá, apagón, picadillo. A ratos utiliza el vocativo socio, con su variante mi socio, término que emiten los interlocutores, a veces no tan cercanos, para crear empatía, persuadir o lograr algún fin. Prepárate, socio, ahí te van a hacer un cínico o te van a hacer mierda. Las reflexiones iniciales y el análisis de estas tres novelas corroboran la idea de que existe un estilo paduriano y que este autor recurre reiteradamente a determinados elementos del lenguaje. Inserción de interjecciones y vocativos, invención de epítetos para los personajes, uso de palabras malsonantes en situaciones de tensión, desprecio o intimidad, recurrencia de extranjerismos o bien en boca de personajes foráneos o como préstamos adaptados al español de Cuba, profusa aparición de cubanismos, frases, fragmentos de canciones, lexicalizaciones que hablan de una variedad sustentada en la ingeniosa capacidad del cubano
de inventarse palabras. En cualquier caso, se trata de un primer acercamiento, apenas una suerte de boceto general que trazará el camino de una interesante línea de investigación con la pretensión de examinar, desde una perspectiva lingüística, en un corpus organizado, la extensa obra de Leonardo Padura con el doble objetivo de rastrear sus ideas y reflexiones sobre la lengua y el lenguaje, y por otra, el uso que hace de ella para hacer evidente ese proceso en el que el escritor cada vez asume desafíos más fuertes para la conformación de sus textos e instalarlos de forma perdurable en la existencia humana. Agradecemos la participación de Ana María González Marfut y Nayara Ortega Somellán. Finalmente, daremos por terminada esta mesa con la ponencia titulada Esteban Pichardo, Autoridad para la Inclusión de Unidades Fraseológicas en el Diccionario Cubano Etimológico, de José Macías, a cargo de Yurelkis Palacio Piñeiro. Yurelkis Palacio, formada en Letras por la Universidad de La Habana y en el Máster de Lexicografía Hispánica por la Universidad de León y la Real Academia Española. Es investigadora agregada del Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo Baldor. Actualmente realiza estudios doctorales en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Ha sido miembro de los proyectos Tesoro Lexicográfico de Cuba y Diccionario Geolocal de Cuba. Ha trabajado como becaria de la ASALE en proyectos lexicográficos de la Academia Cubana de la Lengua. Ha publicado artículos sobre fraseología lexicográfica y lingüística de corpus en revistas cubanas y extranjeras. También es miembro de la Asociación de Lingüistas de Cuba y del Grupo de Estudios de Fraseología de Cuba. A continuación, la ponente. Buenos días a todos. Ahora corresponde presentar el trabajo Esteban Pichardo, Autoridad para la Inclusión de Unidades Fraseológicas en el Diccionario Cubano Etimológico, Crítico y Razonado de José Miguel Macías. Correspondientemente, el estudio y descripción de fuentes, ya sea lexicográficas o literarias, usadas para completar o ampliar nomenclaturas, ha sido un tema de estudio recurrente en la investigación metalexicográfica hispánica, pero el tema está completamente desatendido en la lexicografía cubana, y este trabajo lo que pretende es hacer un primer acercamiento a esta temática, teniendo en cuenta solamente aquellos artículos lexicográficos que contienen unidades fraseológicas. El diccionario objeto de estudio se elaboró e imprimió en Veracruz en 1885 y 3 años después, en 1888, se reimprime, pero en Cuba la obra no contó con la aceptación de los contemporáneos ni de los estudiosos y lingüistas, debido, entre otras razones, a los cuestionables criterios etimológicos que va a exponer Macías en sus artículos y al rechazo del origen indigenista de muchos vocablos que también manifiesta Macías. Por estas razones recibió duras críticas de contemporáneos como Alfredo Zayas y también de Ramos y Duarte, que lo cataloga como antiamericanista. En una época en que cada vez es mayor la defensa por la singularidad del ser criollo, pues Macías considera que el lenguaje cubano es totalmente de origen español y no muestra influencias de las lenguas precolombinas. Entonces, como objetivos de este trabajo, vamos a dar a conocer las distintas fuentes lexicográficas utilizadas por el autor para la inclusión de unidades fraseológicas. Vamos a ilustrar, al menos parcialmente, el método seguido por el lexicógrafo para la elaboración de su diccionario, y describiremos brevemente los cambios en el traspaso de la información fraseológica y el procesamiento
de las citas en el diccionario. A continuación voy a hacer una breve presentación del Diccionario Cubano Etimológico y Crítico y comenzaremos, que es una obra que aparece publicada en un solo volumen con un total de 1264 páginas, y que en los paratextos de la obra lo primero que tenemos es la introducción, la presentación, perdón, del diccionario con el título y una lista numerada de autores y obras que resulta una muestra bibliográfica de las fuentes y de los autores que se utilizan en la redacción del diccionario. Cuando se revisa la microestructura se observa que estos títulos aparecen abreviados, pero no se da esa información, no se declara acá en la lista. Después tenemos una sección de 3 páginas de dedicatorias que van dirigidas, 2 al pueblo mexicano y otra al pueblo cubano, en donde es de destacar el último párrafo que aparece en la página en la que se dirige Macías a los cubanos, donde expresa su rechazo a la teoría del origen indigenista de los vocablos y de muchos vocablos, y donde declara que el lenguaje cubano es totalmente de origen español. Imagínense ustedes que en esta época en que se elabora y se publica el diccionario, estas palabras de Macías no van a recibir una buena aceptación. A continuación viene el prefacio de la obra, en el que Macías se va a detener en comentar y ejemplificar sobre la práctica extendida entre los diccionaristas de copiarse unos a otros y sobre las consecuencias negativas de esta práctica. Y por último, lo que correspondería al prólogo de la obra, Macías lo que incluye es una serie de artículos que ahí estamos colocándole, ¿no? Artículos de publicaciones periódicas, de fragmentos de estudio, disertaciones, una muestra del diccionario etimológico mexicano, en fin. Se concluyen los paratextos de la obra, en donde no se van a declarar ni las abreviaturas que se usan en el cuerpo del diccionario, ya sea para las marcas gramaticales, las etiquetas de los bloques informativos que contiene el artículo, los títulos de obra, los apellidos de autor, etcétera, ni tampoco se van a explicar los signos empleados, como por ejemplo el guión largo que lo usa para sustituir el lema de algunas unidades fraseológicas. Bueno, a continuación ya se da paso al diccionario, que se presenta en un texto columna como lo vemos acá, en negrita, seguida de la abreviatura de la categoría de la palabra, el cuerpo del artículo en letra redonda, la información ya sea semántica, normativa, paradigmática, combinatoria, en fin, toda la información que se estructura en el artículo está organizada en bloques y cada bloque tiene una etiqueta propia. Los sublemas se presentan en uno de los apartados que establece Macías para ello, donde da cuenta tanto de unidades fraseológicas como de compuestos sintagmáticos, otras combinaciones sintagmáticas, en fin, y que siempre va en letra cursiva. Y las citas en el cuerpo del artículo van entre comillas y solo se recoge el apellido del autor o el título de la obra de manera abreviada en la mayoría de los casos. Esta información obviamente tenemos que irla conformando por la lectura de los artículos, pues en el paratexto de la obra no se ofrece información ni de la presentación ni de la ordenación del contenido del artículo. De manera esquemática he puesto acá estos bloques informativos que se localizan en el interior del artículo, y véase que de manera constante siempre se ofrece el lema, la marca gramatical y la información etimológica, pero en algunos casos, como estamos observando ahora en la lámina, no se ofrece definición del lema, pero sí se inserta el bloque de crítica, que es donde Macías va a exponer todos sus comentarios filológicos y de crítica, donde va a evaluar la labor lexicográfica de varios autores, entre ellos Pichardo, su antecesor. Obviamente hay que ir al texto impreso o a la versión digitalizada de esta obra, porque no me voy a ocupar de otras características de la macroestructura, pero se hace oportuno que las mencione al menos para acercarnos brevemente a la obra y para dar cuenta de toda esa información que aún falta por descubrir o falta por revelar en los estudios lexicográficos cubanos. Tampoco vamos a presentar con más profundidad la microestructura del diccionario, sino que vamos a enfocarnos ahora en los artículos que incluyen unidades fraseológicas. En cuanto a la fuente, que es lo que profundizaremos en este trabajo, sí se hace necesario regresar al paratexto, a la página en la que Macías presenta a manera de lista numerada esas fuentes que va a citar después en el cuerpo del diccionario.
Acá vemos que solo se detallan los títulos de las fuentes metalingüísticas de las obras lexicográficas cubanas, pero que no se ofrecen datos sobre las ediciones consultadas. Se observa que además son obras representativas de las diferentes líneas o corrientes de la lexicografía cubana, de la lexicografía de la corriente, indigenista, que es representada por Antonio Bachiller y Morales, por Nicolás Fort y Rodán, que no está incluido en la lista, pero que Macías lo cita en numerosos artículos, en el apartado de las etimologías de la crítica sobre todo. A Juan Ignacio de Armas, que no está incluido en la edición de 1885, pero que Macías lo incorpora en la reimpresión de 1888, y creemos que esto no es fortuito para nada. Debemos mencionar la polémica que sostuvieron en torno a esa época Bachiller, Macías e Ignacio de Armas a propósito de la etimología del vocablo ají. Por supuesto, y perdonen el descuido, Esteban Pichardo, que es el iniciador, el padre de la lexicografía cubana para ese periodo, porque ya eso ha ido cambiando también, es el que inicia esta obra. Tampoco es fortuita esta posición, aunque podamos pensar en un principio en un orden cronológico de obras que evidentemente sí tiene la lista. Nótese también que Macías se incluye en la lista, aunque en el último lugar, como una fuente para la obra, una fuente que, como una suerte de autor y de autoridad dentro de su obra, y es una especie de autorreferencialidad que se va a observar no solo en la obra de Macías, sino también en otros, como en Pichardo, por ejemplo, pero bueno, es un tema que no alcanzamos en este trabajo, pero Pichardo constantemente se establece una autorreferencialidad entre el Diccionario Provincial de Voces Cubanas y, por ejemplo, la geografía de Pichardo. Otro aspecto destacable de esta lista es la manera en que el lexicógrafo presenta a estas autoridades: eminente geógrafo y lexicografista, distinguido historiador para Pezuela, que el texto de Pezuela, acá el Diccionario Geográfico y Estadístico, tiene incluido un glosario, una especie de vocabulario ordenado alfabéticamente y con definiciones, que va a titular definiciones de varias voces provinciales, y se extiende un poco más el título, que es un texto revelador. En el caso de Antonio Bachiller y Morales, dice que es un ilustre sabio. De Ignacio de Armas, que tiene un esclarecido genio, y así va presentando no solo el título, sino también a cada autor. Y es que la consideración que ha tenido Macías de incluir esta lista es una muestra de la importancia que le concede a la selección de los textos, específicamente a las obras lexicográficas, que son las más numerosas que se encuentran en el interior del diccionario. En tal sentido, esta lista es una enumeración de las autoridades y las fuentes que considera Macías indispensables para apoyar la redacción de su diccionario. Fíjese que estamos utilizando el término autoridad para referirnos a las fuentes metalingüísticas que el lexicógrafo declara tanto en esta lista como en el cuerpo del diccionario. Se trata de obras que para Macías tienen un valor lingüístico tal que significa que pueden ser utilizadas a la hora de comprobar acepciones, usos, etimologías, etc. Asimismo, esta lista nos está avisando sobre el método lexicográfico para la redacción, porque Macías tiene esta particularidad. El diccionario se basa fundamentalmente en obras escritas. Y estas autoridades lexicográficas y otras que se omiten de la lista pero que aparecen en los artículos son el apoyo fundamental para las definiciones, las cuestiones de etimología y variante, los comentarios filológicos que se integran en el cuerpo del artículo. Asimismo van a mostrarnos todo el conocimiento y el manejo que tenía Macías sobre los textos dedicados a la lengua, como corresponde a la presentación que se ha hecho en esta misma lista. Bueno, este listado del paratexto habría que complementarlo con la totalidad de las fuentes citadas en los artículos, y en este caso recuerde que estamos revisando artículos que incluyen unidades fraseológicas, y estas son las fuentes y las autoridades que son consideradas por Macías, que son consideradas
por Macías para la inclusión de unidades fraseológicas y para su definición. Todas las fuentes, como vemos en la lista, son diccionarios. Estas aparecen en varias partes del artículo lexicográfico, como hemos reflejado en la columna del medio, en la explicación de las acepciones, en las definiciones, en el apartado donde se ofrece la información paradigmática, en aquel que lleva la etiqueta de crítica, que es un apartado importantísimo en el diccionario de Macías, que incluye un número para nada despreciable de unidades fraseológicas que él ha encontrado en otras obras y que ha excluido del lemario, pero que a su consideración no deben quedar fuera del diccionario y que dan cuenta de ella en el artículo. Macías no solo va a seleccionar unidades fraseológicas de los diccionarios fuentes, sino que cita textualmente esa información que toma de ellos, la definición, y la cita, por supuesto, como toda cita al fin, es un fragmento del texto o el texto completo que corresponde a la definición de la unidad fraseológica y que va seguida por el nombre del autor o el título de la obra. No es para nada una tarea fácil la reconstrucción de las fuentes dentro del diccionario, pues todos los artículos ofrecen los datos relativos al autor y a la obra de una manera diferente y no siempre se van a especificar las ediciones de la obra consultada. Podemos encontrarnos que tras las citas lo mismo se puede presentar las iniciales del apellido del autor, las abreviaturas de los apellidos o las abreviaturas de los títulos. Bueno, la revisión de los artículos nos ha permitido comprobar que este selección y inclusión de unidades fraseológicas y que casi el 97% de las unidades fraseológicas localizadas en los diccionarios de Pichardo se registran en la microestructura del diccionario de Macías, ya sea que estén ubicadas como sublemas en ese apartado propio o en otro de los apartados del artículo, como ya hemos visto en la tabla que colocamos anteriormente. Y casi el 80% de las unidades fraseológicas que incluye Macías en su diccionario provienen de las obras de Esteban Pichardo. ¿Qué nos revela esta revisión? Pues que el procedimiento seguido por Macías va a tomar como base el diccionario de Esteban Pichardo para incluir en su nomenclatura casi la totalidad de las unidades fraseológicas que se registran en la obra de Pichardo, y que Pichardo es como esa base lexicográfica a la que se le va a añadir distintos materiales para ir construyendo el diccionario. Ya les comentaba que la obra de Pichardo aparece solo en la lista inicial, aparece solo el título de la primera edición del diccionario de Pichardo, pero luego en la lectura de los artículos Macías constantemente está aludiendo a la edición que usa, aunque no del título de la obra, pero vemos además cómo Macías escudriñó todas las ediciones del diccionario de Pichardo. Además, Macías nos presenta a Pichardo de una manera muy positiva, como una fuente muy prestigiosa a la que se debe recurrir en materia de información sobre la lengua para la conformación o para la construcción de su diccionario, y además la que deben recurrir los usuarios. Véase los adjetivos que usa para referirse al autor. Bueno, ¿cómo se produce ese traspaso de la información fraseológica del diccionario fuente al diccionario de Macías? Y es que este proceso de incorporación de unidades fraseológicas lleva aparejado importantes cambios en favor de la ubicación de las unidades fraseológicas como subentrada. En los diccionarios de Esteban Pichardo, las unidades fraseológicas lo mismo lo podemos encontrar como lemas, así lo veremos ahora en los ejemplos que presentamos en la diapositiva, como lema, como comentario en la definición, como un sublema integrado en la definición del lema, como ejemplos, antónimos, sinónimos, en fin. Y esto Macías, por casi regla general, incluye estas unidades fraseológicas que se encuentran en cualquier parte del artículo a los sublemas. En apartado de expresiones que él tiene dentro del artículo lexicográfico. Entonces veamos estos ejemplos de manera muy rápida
Y comentemos ahora lo que va a pasar con el proceso de lematización, que Macías resuelve también cambiar la ubicación de las unidades fraseológicas con dos constituyentes, por ejemplo, como el que tenemos en la diapositiva, con dos constituyentes nominales, que en el diccionario de Esteban Pichardo se incluye bajo el segundo constituyente. Cuando pasa al diccionario de Macías, pues lo hace bajo el artículo correspondiente al primer constituyente. Y son cambios que todos a favor de una coherencia interna del diccionario y de una ubicación más coherente de las unidades fraseológicas. También con Macías vemos los procesos de doble lematización de una manera más coherente también que en la obra de Pichardo, que casi son inexistentes. Describimos brevemente ahora el proceso de edición de la cita. Macías, ya he dicho que no transcribe a veces la totalidad de la cita que le proporcionan los diccionarios fuentes y que a veces acorta, como es lo que estamos ejemplificando acá, la cita, o coloca los 3 puntos suspensivos para indicar que se ha cortado la cita. Asimismo interviene para aumentar la cita al colocar entre paréntesis unos comentarios que intercala en la definición de la fuente. Y también se utiliza el mecanismo de ampliar una cita con otra cita. O sea, cita a Arbolella y a continuación dice que como amplía Pichardo, y así va situando una cita tras otra cita para ampliarlas. Bueno, sin embargo, en muchos de los artículos que incluyen unidades fraseológicas no se encuentran las citas, sino que el lexicógrafo va a reelaborar un poco la definición que toma de esas fuentes, pero que al cotejar artículos como los estamos poniendo acá, se observa que la influencia es muy directa de la obra de Pichardo y de Pichardo como autoridad, ¿no? Una vez más se hace notar el peso de esa tradicional manera de elaborar los diccionarios, basados, ¿no?, en la copia o en la imitación de los repertorios lexicográficos anteriores, como en una base en la que se debe de desarrollar luego la propia obra original. Y de esta manera era avalada como correcta siempre que se diera crédito, así lo hacía Macías en el prefacio, correcta siempre que se le dé crédito a la fuente originaria, pero bueno, él incurre en la misma práctica de los demás lexicógrafos que critica. Por último, y a manera de resumen, puntualizaremos que el diccionario cubano etimológico crítico se nutre de la tradición lexicográfica cubana, que las autoridades lexicográficas hacen parte de la microestructura en casi todos los artículos, en casi todos los apartados del artículo, lo que nos revela la importancia del aporte de estas fuentes para la construcción del diccionario de Macías, y en donde tiene preeminencia la obra de Esteban Pichardo. Las informaciones relativas a las unidades fraseológicas que se extraen de estas fuentes se modifican en favor de su ubicación o en favor de una lematización más coherente, y las fuentes que aparecen como citas en algunos casos van a sufrir modificaciones. Perdón que no había movido ahí. Entonces, hasta acá la exposición. Dejo en la diapo la información de mi correo electrónico. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Yirelkis Palacios, por tu intervención. Agradecemos a todas las ponentes por su participación y los invitamos a la segunda mesa del Congreso, que se iniciará a las 17 horas, hora Perú. Recuerden, por favor, registrar su asistencia en el enlace compartido vía chat, ¿sí? Muchísimas gracias a todos los participantes que nos han acompañado vía Zoom y vía Facebook. Muy buenas tardes a todos.